Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a presentar lo que es la vía del dolor y sus receptores, como también una pregunta de cómo, en este caso, el dolor va a influenciar en el paciente y cómo también nosotros vamos a sentirnos ante la incapacidad funcional del paciente. Bueno, eh, ahora empezamos ya. Primero vamos a empezar con el proceso de negociación, donde los estímulos, en este caso térmicos, mecánicos o químicos de intensidad nociva, entran en contacto con un tejido. Este tejido lesionado o libera también moduladores inflamatorios que van a incluir las globulinas y las proteínas químicas. También ácidos araquidónido, histamina, el factor de crecimiento nervioso, la sustancia P y los péptidos relacionados con el con el gen de la celu- este, celulotidiana. Estos medidores también van a estimular los canales que van a transducir um, a los canales activados por el voltaje. También los potenciales en este caso del receptor van a evocar potenciales de acción en las fibras, en este caso de nerviosos sensoriales. Los potenciales también de acción se van a transportar como señales aferentes a través en este caso de las fibras nerviosas sensoriales a los ganglios de la raíz dorsal y a la dorsal de la médula espinal. Desde allí la señal se va a transmitir por la médula espinal hasta el tronco encefálico y el tálamo, donde se van a ocurrir en este caso el procedimiento significativo de la modulación. La señal llega finalmente a la corteza, en este caso somatossensorial, donde se va la percepción central y la integración, en este caso biopsicosocial de la experiencia dolorosa y que también implica también en este caso la amígdala, que está involucrada en la respuesta emocional y afectiva al dolor y la modulación del dolor. También está lo que es el hipotálamo, donde está implicado lo que es la respuesta este, de la corticospina, que es una neuroendocrina del dolor. La sustancia gris, que también es centro clave para la modulación del dolor, que involucra en los componentes de dolor. También tenemos los ganglios basales, que son involucrados en los aspectos cognitivos, afectivos y en este caso discriminativos. Y la corteza cerebral, donde va a estar el sitio final de la percepción de dolor. El potencial para la activación consciente de vías descendentes para la modulación del dolor. También tenemos la parte de lo que es la modulación del dolor, donde las señales de dolor son moduladas con la transmisión reducida de aferentes nociceptivos por péptidos opioides endógenos, también que van a llegar ahí en la médula espinal, en los ganglios basales de la raíz dorsal, la sustancia gris que peri, peris, perías, peritus espinal del mesencéfalo. Este mecanismo también ocurre en las vías descendentes, inhibitorias. Los mecanismos de acción de los péptidos endógenos, la activación de receptores también osnoides, y también va a haber un aumento de de la conductora de la sustancia K en las neuronas del asta dorsal. Otros moduladores incluyen también la nore, norepinefrina y la glicina y la GABA. A continuación, mi compañera Sofía va a seguir. Ok, prosiguiendo con la exposición, tenemos las tipos de fibras nerviosas diferentes. Comenzamos con las tipos de fibras de tipo A. Son grandes y delimitadas, tienen una conducción rápida. Las alfa son receptores primarios del núcleo muscular y del órgano terminal de Golgi. Las beta
es el alfa axón aferente con un diámetro mayor, los receptores secundarios del disco muscular que contribuyen a los mecanorreceptores cutáneos, perciben el tacto fino y o estímulos en movimiento. El delta son terminaciones nerviosas libres que conducen estímulos relacionados con la presión y la temperatura. La velocidad de conducción aproximadamente por 20 minutos por segundo. Y las gamma, que son unas motoneuronas que controlan la activación intrínseca del uso muscular. Las fibras tipo C son medianas, finamente mielinizadas, responsables de la información autonómica. Las de tipo C son lentas, son nociceptoras amilínicas, tienen una velocidad de conducción aproximadamente de 2 minutos por segundo y responden a las combinaciones de estímulos térmicos, mecánicos y químicos. La lámina red es un mapa sensorial y motor dispuesto en la médula espinal, principalmente en el eje dorsal de cada segmento espinal. Los diferentes tipos de nervios sensitivos y algunos motores son las láminas 6 y las láminas 9. Y la información correspondiente que transportan se organizan como hacia la sinapsis en territorios específicos del asta dorsal, conocidos como las láminas. Como ya sabemos, existen 10 tipos de láminas. La lámina 1 es la que recibe y transmite los estímulos nociceptores y receptores. La lámina 2 recibe y transmite estímulos físicos, nocivos y no nocivos y participa en una modulación del dolor. La lámina 3 percibe y transmite estímulos físicos relacionados con el tacto fino y la textura. La lámina 4 recibe y transmite estímulos físicos no nocivos. La 5 recibe y transmite estímulos nocivos y participa en la modulación de dolor. La número 6 recibe y transmite información relacionada con los reflejos espinales y de la misma propósito. La número 7 recibe y transmite información relacionada con la función visceral y los estímulos nocivos. La número 8 recibe y transmite información relacionada con la modulación del movimiento voluntario. La número 9 recibe y transmite la información relacionada con el control motor que vendría a ser una contracción muscular total. La número 10 central, que vendría a ser la comisura central también, donde las neuronas sensitivas y motoras se cruzan antes de ascender o descender, donde viene cierto grado de interconexión que vendría a ser una modulación interneural. Como también existen núcleos asociados que están más allá del alcance de este hospital. En condiciones fisiológicas, la información sensitiva y motora y la modulación asociada se transmite dentro y entre las láminas de una forma altamente organizada y predecible. Puede haber una reorganización anormal de las aferencias sensitivas que contribuyen al desarrollo de la sensibilidad central y otras sensitivas que contribuyen al dolor crónico. Las aferencias neurales nociceptivas aterrizan en láminas delicadas a estímulos motores o no nocivos. Las aferencias no nocivas o motoras aterrizan en láminas dedicadas a estímulos nociceptivos. Conducen a una percepción normal del dolor a estímulos o movimientos normalmente no nocivos, como sería la alodinia, la hipersensibilidad, la hiperalgesia, la parestesia o la disestesia. Es un desarrollo del dolor neuropático en un área desprovisto de daño nervioso. Hay una expansión del campo receptivo más allá del territorio normal de un nervio periférico. Es un dolor espontáneo en una ausencia de un estímulo nocivo o daño tisular. Se pueden desarrollar reflejos interneurales anormales, como la activación muscular o movimiento, estímulos motores, estímulos repetitivos, que desencadenan un estímulo doloroso. Los estímulos dolorosos pueden desencadenar una actividad motora anormal, como vendría a ser la hipertonicidad y un espasmo muscular. Los estímulos dolorosos pueden desencadenar fenómenos autonómicos o entéricos y viceversa. Por ejemplo, náuseas en respuesta a un estímulo doloroso, sudoración y o la piloerección en respuesta a un estímulo doloroso. La piloerección vendría a ser el vello, y una vasoconstricción en un área de estímulo doloroso, tanto como el síndrome de dolor regional complejo. Sigue mi compañero. Bien, continuamos con las vías descendentes y descendentes de dolor. En cuanto a las vías ascendentes de dolor,
a los nociceptores. Los receptores en la periferia responden al calor y el frío intenso, la distorsión mecánica, los cambios en el pH y los irritantes químicos. La conducción nerviosa aferente va a la neurona de primer orden. En cuanto a los cuerpos celulares de las neuronas, los cuerpos celulares de primer orden se encuentran en el enlazado dorsal y los ganglios de la raíz dorsal de la sustancia gris espinal. El glutamato son los principales neurotransmisores liberados por aferentes primarios. En cuanto a las neuronas de segundo orden, después de hacer sinapsis en la médula espinal, las neuronas de primer orden se proyectan hacia las neuronas de segundo orden. Las neuronas de segundo orden cruzan la línea media en la comisura blanca anterior. Estas neuronas luego ascienden al tálamo a través del tracto endotalámico, transportando sensaciones de dolor y temperatura. Desde el tálamo, en cuanto a el estímulo se envía a la corteza cerebral somatosensorial a través de fibras en el verso posterior de la cápsula interna. Otras neuronas talámicas se proyectan a áreas de corteza asociadas con respuestas emocionales, como el giro cingulado y la corteza insular. Bien, siguiendo con la exposición, vamos a hablar de la vía descendente del dolor. El hipotálamo y las regiones corticales procesan estímulos dolorosos y envían señales para la liberación de hormonas y mediadores inhibidores que hacen que la supresión del dolor sea más eficaz. Modulación del dolor. Receptores del dolor. Los receptores del dolor son terminaciones nerviosas libres. Hay 3 tipos de estímulos de los receptores del dolor. El primero tenemos los mecanorreceptores o nociceptores mecánicos, que se activan ante presiones fuertes, como cuando se golpean, se estira o se oprime la piel. Otro, su frecuencia de respuesta es mayor cuando más dañino resulte el estímulo. Otro está el termorreceptores o nociceptores térmicos. Es la conducción de estos también se transmiten a una elevada velocidad. Estos nociceptores se activan cuando detectan temperaturas muy elevadas o muy bajas, así como estímulos mecánicos intensos. Y por último tenemos los quimiorreceptores o nociceptores químicos, que responden a diversos compuestos que los tejidos liberan al sufrir daños, como la bradicina o la histamina. También detectan la presencia de sustancias tóxicas externas que pueden provocar lesiones, como la capsaicina del pimiento picante y otra la acroleína del tabaco. ¿Cómo el dolor puede influenciar en la rehabilitación por parte de nuestro paciente y cómo nosotros nos sentiríamos ante la incapacidad funcional del paciente? Bien, va a influenciar en la intensidad, ya que puede ser leve, moderada e intensa, y puede ser causada por diferentes motivos, los cuales marcan las características y el tratamiento del mismo dolor reflejado, de origen visceral, por trastorno del sistema musculoesquelético, neuropático, por alteración del sistema nervioso central o periférico, o ambos a la vez, e incluso emocional y afectivo, por lo que no siempre es fácil localizar la etiología. Lograr la eficacia terapéutica en estos casos precisa de un abordaje integral centrado en la persona, en su experiencia y la relación con el dolor, que en la mayoría de los casos va más allá de un síntoma puramente físico, sino que se convierte en un compañero de viaje que lleva a robar la propia identidad y la calidad de vida. Esto también se sujeta a que el paciente quizás no quiera realizar sus ejercicios o estiramientos que se le tiene que hacer en la sesión, por lo que para el fisioterapeuta tal vez se siente frustrado o tratando en trazar, ¿no?, nuevas metas de cómo poder abordarlo para ir poco a poco recuperando la confianza del paciente y trate en lo mejor posible de continuar y realizar su rutina de terapias,
que se le indica. Por ejemplo, podemos ir aplicándole masaje profundo como tracción, como fricciones, golpeteos, amasamiento. Puede romper el dolor de los puntos trigger y producir una hiperemia significante con descarga de histamina en el interior de los tejidos. Es agradable, alivia y relaja. Posiblemente como resultado se observa un aumento en los niveles de endorfina. Eso sería todo, licenciada. Muchas gracias.